Muy buenos días, hermanos. Quería en esta mañana nuevamente continuar con el tema de la esperanza cristiana. Les invito a buscar en Romanos capítulo 4, verso 18, un solo texto que dice de esta manera. Hablando de Abraham, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quizás lo podamos leer en otra versión, que lo dice de esta manera: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Hace pocos días vi una película donde el protagonista decía: solo hay una cosa más fuerte que el miedo, y es la esperanza. Y me quedé pensando en lo atinado de esa afirmación. Si logramos quitarle al hombre un sueño por el cual vivir, un proyecto, una meta para alcanzar, un deseo, una aspiración, un designio, un anhelo profundo, entonces no queda nada para luchar, nada por qué vivir, y seguramente se producirá el derrumbe de esa vida. En las dos entregas anteriores venimos considerando sobre la esperanza cristiana, que definimos como esa virtud que es un proceso de fe, por medio del cual esperamos que ocurra algo que se nos ha prometido. Y por esa confianza, nuestra conducta se modifica, manifestando un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de que la misma se ha de producir y cambiará para siempre un estado actual. Esa esperanza es nuestra porque nos ha sido dada junto con la salvación. Ha sido prometida por nuestro Salvador y no hay ninguna duda en ella, simplemente aún no ha llegado. Pero como el que prometió es fiel, así será su cumplimiento. Y no se destruye con la muerte, porque aunque innumerable cantidad de creyentes que nos antecedieron no recibieron lo prometido, ello no invalida la promesa ni la deja sin cumplimiento, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Y ha sido confirmada por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, lo que es garantía de que si antes de recibir lo prometido debemos morir físicamente, habremos de despertar para ese gran día. La última vez vimos las características de esa esperanza. Dijimos que es buena porque proviene de un Dios que es bueno, pero porque además va a producir en nosotros lo más bueno que podamos imaginar. Es segura porque Dios no miente. Es viva porque no es destruida ni aun por la misma muerte. Es una esperanza que salva porque asegura la vida eterna. Es una esperanza que purifica porque aquellos que la poseen se están preparando para ser como es el 3 veces santo. Y es una esperanza que consuela, porque no existe nada más potente para comprender y sobreponerse a las circunstancias difíciles que nos toque vivir. Estamos habituados a considerar la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Ellos son ejemplo para nosotros, hasta en sus errores, ya que la Biblia nos lo muestra tan frágiles como nosotros, tan expuestos a los mismos problemas que tenemos nosotros, tan propensos a caer como lo somos nosotros. Pero ¿por qué ellos llegaron a ser grandes héroes de la fe? ¿Qué tenían ellos que nosotros también necesitamos alcanzar para que podamos llegar al mismo lugar que ellos llegaron? ¿Vivieron ellos vidas más fáciles que nosotros? Ellos vivieron vidas difíciles, se enfrentaron a grandes pruebas, fueron maltratados por la sociedad que les tocó vivir, y muchos de ellos llegaron a padecer la muerte por su fe. ¿Qué fue lo que los sostuvo? ¿Qué fue lo que les permitió levantarse una vez que cayeron? ¿Cómo fue que ellos se mantuvieron firmes hasta el final a pesar de las circunstancias tan adversas? La respuesta es bastante simple. Ellos eran hombres y mujeres de fe. Ellos creyeron la promesa que se les hizo, y eso hizo que pudieran vivir cada día en la esperanza de obtener aquello que les fue prometido. Y como escuchábamos en el devocional de ayer de Cañi, las promesas de Dios siempre se cumplen. Les invito a considerar la esperanza en la vida de uno de los más grandes hombres de la historia de la salvación, la esperanza en la vida de Abraham. Sin ninguna duda que es uno de los grandes hombres de la Biblia. Clásicamente se lo llama el padre de la fe porque la Biblia así lo llama.
Las circunstancias que rodearon su vida fueron maravillosas y su influencia ha sido sin paralelo en la historia de la salvación. Poco sabemos de su llamamiento cuando vivía en Ur de los Caldeos, más de 2000 años antes de Cristo. Sabemos que adoraba a los dioses falsos, como dice Josué 24:2, al igual que todos sus contemporáneos. Sabemos que estaba casado con Saraí y que no tenían hijos. Pero allí fue escogido por Dios para llevar a cabo una tarea especial, ser el canal por medio del cual todas las naciones de la tierra recibirían al Salvador del mundo. ¿Por qué lo escogió Dios? No lo sabemos, solo sabemos que Dios puso sus ojos en él y lo llamó. Y lo tomó, como dice él mismo, para darle una tierra y le prometió que si obedecía, él lo bendeciría de una manera especial, tendría una descendencia que nadie podría contar y que a través de él todas las naciones serían también bendecidas. Pero solo eso tenía él, solo una promesa. Pero Abraham creyó en esa promesa. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba, tan solo con una promesa. Él le creyó a Dios y comenzó el largo camino de la fe, como también escuchábamos en otro devocional a Matías cuando nos hablaba de que la fe no es perfecta de entrada, sino que se va perfeccionando a medida que avanzamos. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La vida de Abraham tuvo altibajos y podemos contar algunos de sus errores seguramente. Cuando llegó a la tierra que Dios le prometió tenía 75 años. Sus planes de ser padre de familia en forma natural hacía tiempo que debían haberse olvidado. Sin embargo, él esperaba que Dios obrara. A los 83 años cometió una falta, quiso adelantar el reloj de Dios. Le dio cabida a la propuesta de su esposa de tener un hijo a través de la sierva. Y eso solo le trajo dolores de cabeza, porque ese hijo de la carne traería lo que la carne siempre produce, muerte, corrupción y dolor. Dios le vuelve a repetir que espere y que confíe. A los 99 años, finalmente, recibe la visita del ángel de Jehová que le confirma que al año siguiente tendrían al niño de la promesa en sus brazos. Así nació Isaac, el hijo esperado, sobre quien toda la promesa se apoyaría. La tierra que Dios había prometido estaba bajo sus pies. Sin embargo, no parece estar interesado en poseerla ni en tener el título de propiedad. Lo único que legalmente poseyó con título de propiedad, un título otorgado por los hombres, era la cueva que compró a los hijos de Ed, donde enterró a su esposa, donde recibiría sepultura a él posteriormente, luego su hijo Isaac, Rebeca, su esposa, Jacob y Lea, en los años siguientes. Pero hay algo muy interesante que Dios le dijo a Abraham en la oportunidad en que se separaron Lot y él. Esto está en Génesis capítulo 13. Lot acababa de elegir la llanura para desarrollar sus negocios, llanura que incluía la pecadora ciudad de Sodoma. Y Abraham se quedó en la cima del monte. En ese lugar Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y luego en el versículo 17 le ordena lo siguiente, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Le dijo, pisa la tierra, ve por ella, camínala, toma posesión, aunque todavía no la tengas. Es muy parecido a lo que le dijo 400 años después a los descendientes de Abraham, cuando ellos finalmente llegan a la tierra. ¿Qué le dijo Dios a ellos? Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Sabemos que ellos fallaron por comodidad y perdieron la oportunidad de que la tierra fuera más extensa. Ellos no hicieron lo mismo que hizo Abraham. Muchos años después, Isaías diría, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas,
No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. No te quedes corto con la promesa, porque Dios no tiene límites. Y eso es lo que Abraham hizo. Anduvo errante como peregrino en su propia tierra, viviendo en tiendas como un extranjero, cuando Dios le había regalado a él y a su descendencia la propiedad. Pero él consideraba que era mejor la ciudad celestial, donde habría de residir finalmente. La tierra prometida, permanente y definitiva de Abraham es el cielo, y él supo por fe que la heredaría. La tierra de Canaán le pertenecía porque el dueño del universo se la había regalado. Sin embargo, él tenía la esperanza de que algún día viviría en la ciudad celestial, y allí apuntaba su esperanza. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero toda la promesa se basaba en la persona del Hijo prometido. Sin él no habría descendencia, ni bendición universal, ni pueblo que tomara posesión de la tierra. Por eso cuando llega la gran prueba de fe de su vida, cuando Dios le pide que entregue a la muerte a su único hijo, el de la promesa, estaba plenamente convencido de que Dios no le fallaría. Y aunque le estaba pidiendo algo inesperado, que podía hacer fracasar todos sus planes, él sabía que Dios lo podía resucitar de los muertos si llegaba a ocurrir lo peor. Pablo dice de Abraham lo siguiente: él creyó en esperanza contra esperanza, o contra toda esperanza, como decíamos, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, del 18 al 21. La esperanza de Abraham fue contra toda esperanza, cuando no había más brazo humano, cuando las posibilidades eran nulas, cuando las fuerzas no existían, cuando las circunstancias eran totalmente contrarias, allí se fortaleció en la esperanza. Abraham fue un hombre de fe, un hombre de esperanza. ¿Recibió lo prometido? No, solo una pequeña parte. Pudo ver a su hijo casado con Rebeca y hacer planes para la posteridad. No conoció a Jacob y a Esaú, no supo nada de los 12 hijos de Israel, no vio a los 70 que entraron con José a Egipto. Solo 70, pero 400 años después, eran una gran multitud la que salió de la cautividad bajo Moisés. Y nada supo del Salvador. ¿Su fe ha quedado frustrada? ¿Su esperanza ha sido avergonzada? Pasaron 2000 años de aquel acontecimiento y vemos ya al Salvador, el descendiente de Abraham, si el cumplimiento de la promesa de Abraham lo vemos en la tierra. Y en una oportunidad, en una de las tantas confrontaciones con los religiosos, en este caso con los saduceos, el Señor habla sobre la resurrección de los muertos. Mateo 22 y Marcos 10. El argumento que el Señor les da a los saduceos es que habrá resurrección, y los lleva al episodio de la zarza con Moisés. Y les dice que allí se aparece a él como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estas tres personas hacía 400 años que habían muerto. Sin embargo, Dios se presenta como Dios es el Dios de ellos, tanto ahora como cuando ellos estaban vivos. Dios sigue siendo el Dios de ellos hoy, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con esto el Señor dijo que Abraham no está muerto, sino que está vivo. El proceso de pensamiento de Abraham está resumido en Hebreos 11:13. Dice allí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mirándolo como alguien que admira algo y desea tenerlo. Creyéndolo, tomando posesión de la promesa. Saludándolo, diciéndole pronto nos veremos. Confesando es contarle a los demás que eso es suyo,
sin temor a quedar avergonzado. Su esperanza le permitió vivir de esta manera. Nunca perdió la esperanza, nunca dejó de esperar aquello que se le había prometido. Y cuando sus ojos se cerraron finalmente y su cuerpo reposó, lo hizo en esperanza. Y saludó desde lejos lo prometido, porque está seguro que lo ha de recibir. Y su cuerpo hoy sigue reposando en esperanza hasta que despierte cuando escuche el llamado de Dios. Querido hermano, querida hermana, este sencillo pensamiento pretende que abras los ojos a la realidad de nuestra esperanza. ¿Tienes quizás ya pocas fuerzas, como los ancianos Abraham y Sara? ¿Y piensas que aquello que esperas quizás no se cumpla? Deja eso en las manos de Dios. Fortalécete en la fe. No mires las circunstancias. Solo verás flaqueza y debilidad. Y eso producirá desaliento y desesperanza. ¿Recuerdas la promesa que Dios te hizo? ¿Tomaste posesión de ella? ¿La caminaste de norte a sur y de este a oeste? Recuerda que la muerte no podrá avergonzar tu esperanza. Posee tu herencia. Levanta tus ojos al cielo. Dale gracias, porque lo que tienes es más valioso y eterno. Que el Señor te bendiga.